Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otra exposición teológica de la palabra de Dios. Agradecemos a nuestro Dios porque nos permite poder presentar una vez más su palabra usando este medio y así poder llegar a todas partes del mundo con el Evangelio eterno, la verdad presente. Así que antes de comenzar, queremos dar un feliz sábado a todos nuestros hermanos. Ya empezamos la hora sagrada del día santo. Este es un día que le pertenece a Dios, porque Él es nuestro creador y nosotros somos su criatura. Recordemos de que el objetivo del Shabbat es señalar a Dios como el único creador de los cielos y la tierra, y que solamente Él se merece la alabanza y la adoración porque Él es el creador. Así que para seguir, queremos invocar la presencia de nuestro Dios, queremos dejar que el Espíritu Santo nos guíe en este estudio y que podamos hacer un análisis sólido de la palabra de Dios. Así que hay que pedir la autorización del Espíritu Santo porque Él es el que inspiró la palabra de Dios. Así que vamos a orar. Bendito Señor que estás en el cielo, engrandecido sea su nombre. Gracias porque nos permites en este momento especial de Día Santo poder predicar tu palabra usando este medio. Bendice a nuestros amigos y nuestros hermanos que van a escuchar esta presentación. Que este estudio sea de bendición para nuestras vidas, podamos crecer en conocimiento, para que así estemos conocedores de los engaños satánicos en los últimos días y no darnos engañar al mismo tiempo. Bendice, Señor, a aquellas personas que quizás no conocen esta clase de temas, quizás para ellos será la primera vez que van a escuchar esto. Bendíceles su corazón y su mente. Que esta palabra pueda quedar sembrada en ese terreno para que pueda dar frutos para honra y gloria de tu nombre. Danos ese poder de lo alto, tu Espíritu Santo, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, ¿de qué se trata el estudio? Vamos a hacer un análisis de los 4 métodos que Satanás usa para engañar al protestantismo y especialmente a los que profesan ser pueblo de Dios. O sea, que estos 4 métodos satánicos que vamos a estudiar a la luz de la Biblia son 4 métodos que el diablo los ha usado siempre desde el Edén y los ha venido usando y hoy más que nunca los está usando para engañar a las masas, tanto el protestantismo como también aquellos adventistas que no estudian las Escrituras. ¿Por qué razón decimos esto? Porque muchas veces nosotros creemos de que el engaño satánico solamente lo encontramos allá afuera en el catolicismo y en el protestantismo apóstata. Y nos olvidamos de que también el engaño se infiltra dentro del pueblo de Dios. O sea, el diablo, como dice Elena de White, no es estúpido. El diablo refina sus métodos para engañar al profeso pueblo de Dios. El objetivo de este estudio es que conozcamos cuáles son esos 4 métodos para que no seamos engañados por Satanás. Ahora, para iniciar, quiero que leamos el mandamiento que Dios le dio a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Este mandamiento llevaba un mandato positivo y un negativo. Y haciendo un estudio serio de este mandamiento, aquí está comprimida toda la ley de Dios, porque cuando Adán y Eva pecaron, quebrantaron todos los mandamientos de la ley de Dios, porque el pecado entró por un hombre, y el pecado así pasó a todos los hombres, dice Pablo, y pecado es transgresión de la ley. Por lo tanto, en esta desobediencia a este mandamiento que Dios dio a Adán y a Eva, está comprimida toda la ley de Dios. Veamos lo que dice este mandamiento. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Porque lo que busca Satanás con los 4 métodos que vamos a leer y a estudiar en este estudio son con el objetivo de que Adán y Eva se rebelen en contra de este mandato que Dios les dio a nuestros primeros padres. Dice Génesis 2, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y noten ahora el mandamiento. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo:
De todo árbol del huerto podrás comer. Este es un mandato positivo. Coman de todo árbol del huerto. Ahora viene el negativo. Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente que morirás. Este mandamiento, tanto en su esfera positiva como en su esfera negativa, porque había un mandato negativo de no comer de un árbol, aquí estaba comprimida toda la ley de Dios. Este mandamiento no tenía ninguna ambigüedad para que Adán y Eva se pusieran a pensar, ¿qué trató de decir Dios? El mandamiento era claro, diáfano y específico. De todos los árboles pueden comer, menos de uno. Vemos que un mandato positivo y un mandato negativo. Ahora, vamos a ver lo que hace el diablo para hacer caer a Adán y a Eva, para engañarlos. Y vamos a ver en este estudio que es lo mismo que Satanás hace hoy en día a través de sus agentes satánicos. ¿Quiénes son sus agentes satánicos? Recordemos de que así como Satanás usó a una serpiente, el diablo trabaja a través de sus médiums, de falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores y falsos sacerdotes. Ahora, vamos a ver 4 métodos que el diablo ha usado y seguirá usando hasta el fin de la historia. Lo que hace hoy el diablo con estos 4 métodos es que los refina. ¿Entienden qué significa la palabra refinar? O sea, que los pule para que el engaño sea más refinado. Pero son los mismos métodos que el diablo usa y los seguirá usando contra el pueblo de Dios. Porque el diablo busca engañar al profeso pueblo de Dios. Así como engañó a Adán y Eva, el diablo sigue engañando a la humanidad entera, al cristianismo apóstata, y quiere engañar al profeso pueblo de Dios, la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, amigo y hermano, quiero que inmediatamente vaya a buscar su Biblia, siéntense en su silla, en su sofá, y empiece a estudiar la Biblia conmigo. No crea lo que yo vengo a predicar aquí al púlpito. Crea lo que dice Dios aquí. Ahora, vamos a ver estos 4 métodos bíblicos que el diablo usa para engañar al profeso pueblo de Dios. El primer método, ¿cuál es? El diablo, antes de meter su ponzoña, su veneno a la mente de las personas, primero las hipnotiza. ¿Qué es hipnotizar según el diccionario de la Real Academia Española? Noten cómo dice. Método para producir un sueño artificial mediante influjo personal o por aparatos adecuados. En otras palabras, el hipnotismo es cuando alguien le controla su mente. Es un sueño artificial. O sea, usted está despierto, pero su mente artificialmente está dormida. Eso es hipnotismo. El diablo hizo con Eva hipnotizarla primero. Noten lo que dice Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta. El gran error de Eva fue establecer una conversación con el diablo. Hermanos, gran error. Evite establecer conversaciones con el diablo. El único que puede discutir con el diablo es Cristo. El gran error de Eva aquí es que se puso a discutir con el diablo y el diablo la hipnotizó. Eva permitió que el diablo le controlara su mente, sus sentidos, sus pensamientos. Noten cómo dice Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? O sea que Eva, cuando escuchó estas palabras, se quedó atónita, espantada, dice el Espíritu de Profecía. O sea, ¿por qué se quedó Eva espantada? Y empezó a escuchar la voz audible de la serpiente, del diablo usando la serpiente. Porque Eva se quedó hipnotizada
y el diablo controló sus sentidos. Noten cómo dice Pablo hablando de este acontecimiento. 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Noten cómo Pablo dice que Satanás dice que controló los sentidos para extraviar a Eva. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, la mente, sea de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Noten cómo traduce la Biblia Jerusalén este versículo. 2 Corintios 11:3 en la Biblia Jerusalén. Pero temo que, al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, se perviertan vuestras mentes. ¿Qué? O sea, que el diablo le controló la mente a Eva, la hipnotizó. Se perviertan vuestras mentes apartándose de la sinceridad con Cristo. O sea que el diablo, para capturar la atención de Eva, primero la hipnotizó. Saben de que hoy en día Satanás, a través de los falsos maestros, de esos grandes falsos maestros que se aglomeran hasta 50,000 personas en un estadio para hipnotizarlas y que la gente pueda tirarse al suelo y hacer cosas macabras y diabólicas. Una vez vi una escena donde un pastor le estaba sacando un sapo supuestamente a una persona del estómago y la persona saltaba en el suelo y vomitaba y la gente se quedaba impactada viendo eso. O sea, aunque esos son milagros falsos, Satanás hipnotiza a la persona, hace que la persona vea algo que no es cierto. En el libro de Éxodo encontramos un acontecimiento similar. Dice la Biblia que cuando Aarón, el sumo sacerdote, tiró la vara para que Faraón reconociera que estos hombres de Dios, que eran Moisés y Aarón, venían de parte de Dios, dice que la vara se convirtió en culebra. Vinieron los brujos de Egipto, que Pablo le llama a los que se llamaban Janes y Jambres. Eran los brujos de Egipto. Dice que estos brujos también tiraron sus varas y se convirtieron en culebras. Aparentemente, la gente que estaba viendo allí ese acontecimiento observaron de que las varas de los brujos también se convirtieron en culebras. Pero es interesante que el Espíritu de Profecía, en el libro Patriarcas y Profetas, dice que las varas de los brujos no se convirtieron en culebras, solamente la vara de Aarón. ¿Por qué razón? Porque el único que puede dar vida es Dios. El único que puede convertir una vara y que se convierta en culebra, algo vivo, es Dios. Satanás no puede dar vida porque él es creado. Solamente el creador puede crear. Un ser creado no puede crear otra criatura. ¿Me doy a explicar? Dice el Espíritu de Profecía que Satanás hipnotizó la mente de la gente que estaba allí en Egipto y vieron culebras, pero en realidad no eran culebras. Satanás hipnotizó la mente de las personas. Satanás hipnotiza cuando las personas le permiten al diablo que domine sus mentes. La persona queda vulnerable para caer en los engaños satánicos. Estos grandes predicadores hoy en día que están predicando en los grandes estadios, haciendo grandes maratones de milagros y sanaciones, hablando en lenguas y aquel gran show. Estos falsos maestros primero hipnotizan a la gente para que la gente ya esté, cuando esté controlada y tenga la atención, el predicador, entonces Satanás se aprovecha para que la gente pueda aún hasta donar tarjetas de créditos, miles de dólares, carros, hasta casas donan. Porque el objetivo de estos falsos maestros, hoy de falsos predicadores que predican prosperidad, es hipnotizar la mente de las masas para que la gente ya hipnotizada puede hacer lo que el predicador les dice que haga. Usan este método de hipnotizar a las masas
las hipnotizan a pura labia, pura psicología, le hipnotizan el cerebro a la gente y la gente cree que todo lo que el predicador hace y enseña y dice es obra del Espíritu Santo. Porque el diablo lo que busca es primero hipnotizar a la gente, porque una mente hipnotizada, dormida, es vulnerable a cualquier cosa. Hay gente que la han hipnotizado y después de que está hipnotizada le han dado una orden de que vaya a matar a otra persona. El diablo tiene poder cuando se le permite, aunque el diablo tiene poder, pero su poder es limitado, a menos que nosotros le cedamos esa autoridad que entra en nuestras vidas. El diablo no nos puede forzar a pecar, a menos que nosotros le permitamos que entre en nuestra mente. El diablo no puede conocer los pensamientos de nosotros. El único que puede conocer los pensamientos es Dios, porque Él es el creador. Aquí vemos de que Satanás hipnotiza a Eva, la mente y sus pensamientos. Y Eva se quedó extasiada, como impactada al ver que una serpiente estaba hablando. Es interesante lo que dice Elena de White en el libro Patriarcas y Profetas, página 33, párrafo 3, dice: Eva quedó sorprendida y espantada al oír el eco de sus pensamientos. Noten que lo que dice Elena de White está en perfecta armonía con lo que dice Pablo. Y sigue diciendo: pero con voz melodiosa, la serpiente siguió con sutiles alabanzas de su hermosura, y sus palabras no fueron desagradables a Eva. En otras palabras, lo que estaba haciendo el diablo a través de la serpiente estaba adulando a Eva para que Eva se sintiera bien, y eso iba a ser fácil atraer su atención. Y dice lo siguiente: en lugar de huir de aquel lugar, permaneció en él, hablando de Eva. Maravillada de oír hablar a la serpiente, si se hubiese dirigido a ella un ser como los ángeles, hubiera sentido temor, pero no se imaginó que la encantadora serpiente pudiera convertirse en instrumento del enemigo caído. Eva se quedó hipnotizada. El diablo hipnotiza la mente de las personas y lo hace a través de sus falsos maestros, de sus agentes. Ahora, ese es el primer método, hipnotizar. El diablo hipnotizó la mente de Eva, sus sentidos, sus pensamientos. Ahora, el segundo método que hace el diablo para meter su veneno es que después de que la mente de Eva estaba hipnotizada, ahora viene el diablo y cita las escrituras erróneamente. El diablo cita las escrituras hoy y las tergiversa, le da una mala aplicación y las manipula y las saca de contexto para que Eva cediera a lo que el diablo se proponía con Eva, y era hacerla caer para que Eva desobedeciera el mandamiento de Dios. Noten lo que dice Génesis 3:1, ahí mismo, en el mismo versículo que leímos, pero ahora la segunda parte. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Noten ahora el diablo qué es lo que va a decir. Noten: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Pregunto, ¿Dios había dicho esto? No. Dios había dicho: coman de todo árbol del huerto, menos uno. Aquí el diablo está tergiversando las palabras de Dios. Noten: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Veamos si es cierto que Dios dijo eso. Noten cómo dice Génesis 2:17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Pero ahora noten lo que dice el diablo: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. O sea que el diablo está tergiversando la palabra de Dios, porque Dios no había dicho eso.
Dios había dicho, coman de todo árbol del huerto, menos de uno. Pero ahora viene el diablo y tergiversa la palabra de Dios y dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El diablo está tergiversando la palabra de Dios. Está dándole un mal enfoque. Y Eva, como estaba hipnotizada, no se dio cuenta de este engaño fatal. Ni tan siquiera Eva se recordó de lo que Dios había dicho, porque Eva ya estaba hipnotizada. ¿Por qué razón hoy en el protestantismo apóstata y en el catolicismo romano se propagan errores doctrinales, enseñanzas satánicas y diabólicas? Porque las muchedumbres no captan el engaño porque están hipnotizadas. Y les voy a poner un ejemplo para que vean que lo que les estoy diciendo es verdad. Muchos conocen este sacerdote católico que lo disciplinaron por estar en contra del mismo clero católico, por estar enseñando cosas contrarias a la Iglesia Católica. Este sacerdote que se llama Luis Toro. Ustedes pueden ver los videos que hacía antes. Este sacerdote lo que hacía es controlar a las muchedumbres, las hipnotizaba. Entonces, ya cuando la gente estaba hipnotizada, podía él torcer la Biblia a diestra y a siniestra. O sea, la gente que sigue a esta clase de personas no se dan cuenta de sus engaños satánicos, porque la gente está adormecida, la gente no ve nada de malo. La gente, no importa si este sacerdote dice blasfemias y herejías, la gente como está adormecida por el diablo, no captan las blasfemias y las herejías. No captan, porque el diablo ya las hipnotizó a través de estos falsos maestros. Y hermano, esto hay que tener sumo cuidado porque aún en la iglesia adventista hay falsos maestros. Hay gente en la iglesia adventista que defiende enseñanzas erróneas porque quizás se las copió a otro predicador o porque quizás se las copió a otro teólogo que quizás era su preferido. Entonces lo ama tanto que no importa qué blasfemia diga o qué herejía dice, porque ese es mi predicador favorito. Está hipnotizado. Entonces, hay que tener cuidado con esto, hermano. Hay que ser sabio. O sea, no podemos nosotros creer de que el engaño solamente es allá afuera. También estamos nosotros vulnerables aquí a que se infiltren errores y enseñanzas doctrinales. Y el diablo también usa el hipnotismo. Elena de White usa mucho ese término. En los últimos días iban a surgir falsos maestros que iban a hipnotizar. Aquí vemos de que el diablo, en su segundo ataque, en su segundo método, el diablo tergiversa las escrituras para meter su veneno ponzoñoso. Noten cómo dice Evangelismo, página 429, párrafo 2, Elena de White dice así: todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios, porque Satanás pervierte y cita erróneamente las escrituras. Cuidado, adventista. Y los hombres siguen su ejemplo. Aquí están los agentes de Satanás, presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. Todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro así dice Jehová. O sea, que no basta con que alguien me cite la Biblia. El diablo también la cita. O sea, no basta con que alguien me dé muchos versículos para probar una enseñanza o un concepto que él cree. Necesitamos analizar el contexto de esa cita para ver si la aplicación es correcta. Aquí vemos de que Satanás tergiversa las escrituras, pervierte las escrituras, las tergiversa a través de los falsos maestros. Y lo que hizo Satanás con Eva es citar mal la palabra de Dios para hacer caer a Eva. El diablo es un experto en tergiversar las escrituras. Noten un ejemplo para que veamos de cómo el diablo tergiversa las escrituras. En Mateo 4, versículos 5 al 7, encontramos cómo el diablo tentó a Cristo. Y el diablo usó las escrituras para tentar a Cristo. Noten cómo dice, Mateo 4, 5 al 7 dice:
Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, o sea, la torre más alta del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, noten que está poniendo duda en Cristo. Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. El diablo está usando las escrituras para tratar a Cristo. Porque escrito está. Ahora noten cuál parte de las escrituras cita. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer para desmantelar cualquier falsa doctrina? Hay que citar las escrituras. Pero noten que aquí también Satanás está usando las escrituras. O sea que Satanás también cita la Biblia. Ahora, pero ¿cuál es el problema de Satanás aquí al citar la Biblia? Especialmente Satanás está citando el Salmo 91:11, que habla del cuidado protector de mandar ángeles para que no tropiece el pie de sus hijos en piedra. Satanás, aunque está citando el Salmo 91:11, Satanás está aplicando mal el Salmo y lo está sacando de contexto. ¿Por qué razón? Aunque en verdad es una cita de la Biblia, esta promesa del Salmo 91 no es para los que buscan el peligro a propósito o adrede, sino es para los que están pasando una prueba o un peligro sin haberlo buscado. ¿Me doy a explicar, hermano, cuál es el contexto del Salmo 91? Satanás lo que quería con Cristo es de que Cristo buscara el peligro y probara a Dios a propósito. La promesa del Salmo 91 no es para esa condición. El diablo está aplicando mal la palabra de Dios. Así hacen hoy en día los falsos maestros, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Para propagar errores doctrinales, ahora lo que hacen es citar textos bíblicos para apoyarse. Pero un estudioso serio de la Biblia, si se va a leer el contexto de esos versículos, nos damos cuenta que significa otra cosa. El énfasis es otra cosa. Pero hoy se ha vuelto de moda hoy que para sostener una doctrina errada, hoy se usa la Biblia. Por ejemplo, cuando los protestantes quieren enseñar de que la ley quedó abolida, ¿a dónde se van? Se van a Colosenses 2:16, se van a estamos bajo la ley, no bajo la gracia, la letra mata, Cristo es nuestro reposo, y empiezan a citar textos bíblicos para enseñar de que la ley quedó abolida y que el día de reposo quedó abolido o que era para los judíos, y empiezan a manipular la Biblia. Así hay muchos falsos maestros hoy en día que están propagando errores doctrinales, están pervirtiendo las sagradas escrituras. Aquí el diablo citó mal las escrituras para hacer caer a Eva. Recuerden eso, ese es el segundo método que el diablo usa: citar mal la Biblia, aplicarla mal y sacarla de contexto para poder enseñar un error doctrinal. ¿Quién no usa hoy la Biblia para sostener una doctrina? ¿Quién no la usa? Yo pudiera hacerles una lista de todos los errores doctrinales que se predican hoy en día en el mundo y lo hacen usando la Biblia. Por ejemplo, ha surgido hoy en día una nueva doctrina diabólica, yo así le llamo diabólica, que la están predicando muchos youtuberos adventistas en las redes sociales y que están arrastrando a muchos hermanos ignorantes de la escritura. Hay una doctrina que se llama universalismo, o sea que todos nos vamos a salvar, tanto impíos como buenos, y los demonios también se van a salvar al final de la historia. Nadie se va a perder, demonios salvos, se van a ir para el cielo otra vez. Hitler allá va a estar otra vez en el cielo. O sea, todos los demonios, Caín se va a salvar, todos esos hombres malos, Nerón se va a salvar, todo. Esta doctrina se llama universalismo. La están predicando muchos profesos adventistas dentro de la iglesia. Advertencia adventista. Esta es una nueva teología que se ha infiltrado. No estoy diciendo que la iglesia lo predica, no me vayan a malinterpretar. Estas enseñanzas son extrañas a la fe adventista. Doctrina del pecado original.
que se está propagando en la iglesia adventista. Dígame usted, ¿cuál es el salmo preferido para sostener de que los niños nacen pecadores? Salmo 51. ¿Ven que el diablo también cita la Biblia? O sea, los católicos para sostener de que existe un purgatorio, ¿acaso no usan textos bíblicos? Sí, se van a la Biblia. ¿Acaso los católicos para demostrar de que el sábado es solamente para los judíos y que hoy debemos de guardar el domingo en honor a la resurrección de Cristo? ¿Acaso los católicos no usan también la Biblia para buscar textos bíblicos que los amparen que hoy hay que guardar el domingo en honor a la resurrección? Sí. Los protestantes que creen en el rapto secreto, una doctrina netamente jesuita, creada por Francisco Rivera, un jesuita, ¿acaso hoy también los protestantes para defender esa doctrina diabólica del rapto secreto, acaso también no usan textos bíblicos? Sí. ¿Y qué diríamos de la doctrina diabólica del alma inmortal? ¿Acaso los protestantes hoy en día no usan textos bíblicos para sostener de que el alma es inmortal? Sí. ¿Y qué diríamos acerca de las comidas? Cuando los protestantes quieren justificar las comidas inmundas, que uno debe de comer cucarachas, camarones, cerdo y toda clase de comidas inmundas, ¿acaso también ellos no se van a buscar textos bíblicos para torcerlos? Sí. Por ejemplo, dice en Pedro Maticome, cuando el énfasis de ese mensaje es otro. Vemos de que como hoy en día, como en el protestantismo apóstata, también se usa la Biblia para poder defender su falsa doctrina. Todo el cristianismo hoy usa la Biblia para poder defenderse. Pero si uno es un estudioso serio de las Escrituras, una persona disciplinada, va a ver inmediatamente de que esas citas que están usando para defender esa doctrina están siendo sacadas de contexto y contradicen al mismo tiempo otra parte de la Biblia. Les estoy sacando estos ejemplos para que vean cómo el diablo también hoy en día cita mal las Escrituras. Tremendo. El tercer método, vámonos con el tercer método. Hermanos, el tercer método que el diablo usa para engañar a los profesos cristianos es que el diablo, después de que hipnotiza la mente de las personas, después de que cita erróneamente las Escrituras, ahora viene el diablo y añade palabras a las Escrituras. La siguiente cita que vamos a leer es palabra de Eva, son palabras de Eva. Pero recordemos de que aquí Eva ya estaba hipnotizada por Satanás. Entonces era Satanás hablando a través de Eva. Y vamos a ver de que Eva aquí le añade algo a la palabra de Dios que Dios no había dicho. ¿Qué es? Noten lo que dice Génesis 3:3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Qué es lo que Eva le añadió a la palabra de Dios o al mandamiento de Dios? Ni le tocaréis. Dios no había dicho eso. Noten qué es lo que había dicho Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, el bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. No dijo, no le tocaréis. Eva, ya hipnotizada, dijo, ni le tocaréis. O sea que Eva le añadió a la escritura, le añadió palabras a la palabra de Dios. Le añadió palabras personales a lo que Dios había dicho. Esto es grave problema, hermanos. Hoy en día, las muchedumbres en el cristianismo apóstata, para poder defender una doctrina preferida, hoy le añaden palabras al texto bíblico. Es interesante, hermanos, que eso ha sido un grave peligro durante toda la historia. Les voy a poner un ejemplo para que vean de que cómo ellos le añaden a la Biblia. En Mateo 17, 1 al 3, encontramos una historia, la transfiguración, cuando Cristo se transfiguró en el monte. Dice que se le apareció Moisés y Elías. Los protestantes y católicos usan esa cita para sostener de que los que se le aparecieron a Cristo en el monte eran
las almas desencarnadas de Moisés y Elías. Ellos dicen que el alma es inmortal. Ahí eran dos muertos que se aparecieron hablando con Jesús, Moisés y Elías. Pero eso es añadirle al texto, porque el texto no dice eso. No dice que fue el espíritu de Elías, ni tampoco el alma de Elías. Dice que se le apareció Moisés y Elías. Exactamente fueron las personas en sí, en toda su entereza, que se aparecieron. Pero vienen ellos y dicen de que fue el alma de Elías, porque ellos creen de que el alma es un ente separado del cuerpo, y ellos dicen de que fue el espíritu de Elías, o sea que eran dos muertos hablando con Cristo en el monte de la transfiguración. Les estoy poniendo este ejemplo para que vean de que cómo le añaden palabras al texto bíblico para poder defenderse. Hermanos, la Biblia advierte del peligro que le añadíamos a las Escrituras. Cuando hablamos de añadirle a las Escrituras, es para añadir palabras para cambiar el significado de las palabras. ¿Me voy a explicar, hermano? O sea, les voy a aclarar esto para que quede claro. ¿Qué significa añadir a la Biblia? Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen una Biblia que ha sido adulterada a propósito, con intención. Los testigos de Jehová son semiarreanos. Ellos niegan la divinidad de Cristo. No creen de que Cristo sea Dios todopoderoso. Ellos lo ven como un semidios, un Dios pequeño. Politeísmo. Los testigos de Jehová predican politeísmo, un Dios poderoso y un Dios todopoderoso y un semidios poderoso. En Juan 1:1, la Biblia de los testigos de Jehová minimiza la divinidad de Cristo y dice que Cristo es un Dios, y le añaden la proposición un Dios. Noten que esa palabra un alteró todo el significado del texto bíblico, porque un Dios es como que Cristo sea un Dios entre muchos dioses, politeísmo. Noten, una pequeña palabra cambió el significado de todo el texto. Pero en el griego koine, la palabra un no está en los originales. El texto debería decir así: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. No un, como lo dice la Biblia de los testigos de Jehová. La Biblia de los testigos de Jehová es una Biblia que está adulterada a propósito. Ahora, aclaro esto, ¿qué significa añadir? Porque muchos creen de otra manera. Creen de que por citar alguna fuente extrabíblica significa que uno le está añadiendo a la Biblia. No, eso no es añadir la Biblia. Añadirle a la Biblia es cambiar el significado de una palabra para distorsionar el significado del texto. O sea, usted puede citar cualquier fuente bíblica, extrabíblica, siempre y cuando esa fuente extrabíblica esté en armonía con el texto bíblico. Ahora, en Hechos capítulo 17 encontramos de que el apóstol Pablo hizo uso de fuentes extrabíblicas, citó autores griegos para dar un sermón a los atenienses. Eso no significa que el apóstol Pablo estaba añadiéndole a la Biblia, no. Añadirle a la Biblia en el contexto en el que estamos estudiando es cuando se cambia el significado de una palabra para distorsionar el mensaje del texto. ¿Me doy a explicar, hermano? La Biblia sí condena eso, que nosotros añadamos a la palabra de Dios para distorsionar el significado del mensaje que Dios quiere transmitir. Y esto lo condena rotundamente Dios en su palabra. Noten cómo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, noten, con propósito, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. No andamos adulterando la Biblia, dice el apóstol Pablo. No la andamos adulterando con astucia, o sea, con propósito. No, nosotros no somos de eso. Noten que la Torá, Dios en la ley de Moisés, había prohibido rotundamente y era condenable este pecado de añadirle a la Torá.
Noten cómo dice Deuteronomio 4:2, dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno. No quitarás ni añadirás. Dios ha dicho claro, esto es pecado, porque los falsos maestros, para querer defender una doctrina, no les importa añadirle palabras, conceptos personales al texto bíblico para distorsionarlo. Aquí Dios prohíbe que le añadamos a la palabra de Dios. Noten cómo dice Proverbios 36, dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No añadas. Y hoy como está de moda añadirle a la Biblia palabras, conceptos para inventarse doctrina. Lo que le importa a la gente hoy es defenderse. La gente hoy en día no busca la verdad. La gente lo que busca es buscar un texto bíblico para poder defenderse. Y a la hora de defenderse, poderlo tirar como una ráfaga de plomos. Hermanos, la Biblia no se estudia así. La Biblia, para estudiarla, hay disciplinas, hay herramientas para poder interpretar los textos. Ahora, noten cómo dice Apocalipsis 22, versículo 18 al 19, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, hablando de Apocalipsis. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea que esto es pecado, digno de condenación, adulterar, quitar o añadir a la palabra de Dios para distorsionar el significado del texto. Este es el tercer método que el diablo siempre ha usado y lo sigue usando a través del protestantismo apóstata y del catolicismo romano, hermano. Hoy, más que nunca, la Iglesia Católica, en su desesperación por querer defender sus dogmas, hoy usan la Biblia. Yo me he quedado impactado como hoy apologetas católicos se están levantando en las redes sociales defendiéndose tipo como desesperados porque ven de que muchos católicos se están convenciendo de la verdad y están yéndose de la Iglesia Católica. Entonces, en su desesperación, hoy no les importa torcer la Biblia y hacer lo que quieran con la Biblia para poder defenderse. En los católicos existen unas grandes blasfemias y que las sostienen con la Biblia. El agua bendita, el bautismo de bebé, el escapulario, el celibato sacerdotal, la asunción de María, la intercesión de los santos, que Pedro fue el primer papa. También usan la Biblia para poder defenderse. Y le empiezan a torcer y manipular para poder engañar a la muchedumbre. Así que tengamos cuidado con esto, hermano. El tercer método es que el diablo añade a las escrituras. Aquí vemos de que Eva, ya poseída, dijo algo que Dios no había dicho, le añadió a la palabra de Dios. Ahora, el cuarto método es que el diablo, después de que hipnotiza a las personas, después de que cita mal las escrituras, después de que le añade a la Biblia, ahora el diablo prepara el terreno para meter el peor engaño satánico. Es hacerle creer al hombre que son inmortales si desobedecen la palabra de Dios. Noten lo que le dice el diablo a Eva. Génesis capítulo 3, versículo 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. En otras palabras, lo que está diciendo el diablo es, no importa si desobedeces, lo que Dios te ha dicho es mentira, no moriréis. Insinuándole, ¿saben qué es insinuar un mal pensamiento? Aunque el diablo no puede leer la mente, pero los insinúa un mal pensamiento. Recuerden que el diablo primero hipnotiza. Lo que está diciéndole el diablo a Eva, mira Eva, Dios no quiere que le hagan competencia. Dios comió de este árbol prohibido y por eso es que es Dios. Y si ustedes comen, van a hacerle competencia a Él. Por eso los está privando de este árbol. Es mentira.
no van a morir, desobedezcan la ley de Dios, van a ser eternos porque son inmortales. Noten cómo es el diablo de astuto para meter su veneno. Manipula, tergiversa, controla la mente de las masas. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que Él comieres de Él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, Dios comió de este árbol, por eso es que es Dios. Y si ustedes comen, también van a ser igual que Dios. No van a morir, van a ser inmortales. Este es uno de los engaños capitales que el diablo ha infiltrado en la Iglesia Católica y en las iglesias protestantes, de que el alma es inmortal. La primera mentira que el diablo predicó en el jardín del Edén: no moriréis. Pero según la Biblia, el único inmortal es Cristo. 1 Timoteo 1:17 dice: por tanto, el Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. También lo repite en 1 Timoteo 6:16, dice Pablo: el único que tiene inmortalidad, el único. Nadie es inmortal. Ningún ser humano tiene alma inmortal. El único inmortal es Dios, el que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. La única forma de ser inmortales es estar unidos a Cristo. Sin Cristo el ser humano muere, porque la paga del pecado es muerte. Noten cómo dice Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, estos son los 4 métodos que el diablo ha usado y seguirá usando para engañar a las muchedumbres que así profesan ser pueblo de Dios. ¿Y de qué manera lo hace actualmente? A través de los líderes religiosos que hoy controlan las masas para llevarlos a la destrucción eterna. Porque las falsas doctrinas, que en Apocalipsis 17 se le llama el vino de Babilonia, son incrustadas por los falsos maestros, que son sacerdotes, pastores y falsos eruditos. La única forma de que nosotros podamos ser inmortales es a través de Cristo. Sin Cristo morimos, porque la paga del pecado es muerte. Dios le dijo a Adán y Eva: el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, la pregunta es: ¿acaso hay alguna forma para que podamos defendernos de estos 4 métodos que el diablo usa? Sí. ¿Cuál es la única forma? Saben de que Cristo no permitió que el diablo lo engañara, porque Cristo estaba blindado con la palabra de Dios. La mejor forma para poder defendernos de los dardos del enemigo, de los ataques satánicos, de los engaños satánicos, está en la palabra de Dios. Cristo le decía al diablo: escrito está. Noten cómo dice Isaías 8:20, dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La ley y el testimonio es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, lo que dice las Escrituras. La mejor forma para poder defendernos de los engaños satánicos y de estos 4 métodos que hemos visto hoy es a través de las Escrituras. Amigo hermano, si tú no estudias la Biblia, ¿cómo vas a poder defenderte? No me vengas a decir de que tú eres cristiano si no estudias la Biblia. El arma del cristiano, inclusive Pablo dice en Hebreos 4:12 que la Biblia es como espada de 2 filos. La espada era el arma de los guerreros en los tiempos bíblicos. Si Pablo hubiese escrito en este tiempo, hubiese dicho: la Biblia es nuestra revólver o nuestro fusil. De acuerdo a las circunstancias y el tiempo, los apóstoles escribían. Aquí vemos a Pablo.
El arma del cristiano es la Biblia. El arma, este revólver que tiene 66 cartuchos para que podamos defendernos. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 579, párrafo 1, dice: a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Se cita Isaías 8:20 en la Biblia, Reina Valera 95. Y dice: al pueblo de Dios se le indica a que busque en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra la influencia de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Satanás emplea cuantos medios pueda para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. ¿Por qué muchos protestantes están engañando a sus iglesias? ¿Por qué muchos sacerdotes católicos están engañando a sus feligresías? Porque la feligresía no estudia la Biblia y el diablo va a hacer lo último que pueda para mantener a la gente alejada de la Biblia, porque el diablo sabe de que los que conocen la Biblia van a poder desenmascarar al diablo. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 609. Dice: solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras, no solamente leer lo hace cualquier persona. Los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo, merced al testimonio bíblico. Descubrirán al engañador bajo su disfraz. ¿Qué es estudiar la Biblia diligentemente? Hermanos, hay una frase que me gusta repetirla, muchas veces la repito. Es la siguiente: los loros repiten, los hijos de Dios estudian diligentemente las Escrituras. Noten cómo dice Hechos 17:11. Dice lo siguiente, hablando de los de Berea, cristianos que estaban en Berea. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, cuando oían la predicación de Pablo, un gran exponente de la palabra de Dios, un gran rabino, aunque los de Berea sabían de que el apóstol Pablo era un mensajero de Dios, conocían su testimonio. Estaban conscientes de que Pablo era dirigido por el Espíritu Santo, pero no se conformaban con solamente lo que decía Pablo. Dice que los de Berea iban a escudriñar las Escrituras para ver si las cosas que Pablo decía eran así. ¿Hace usted eso, hermano? ¿Hace usted eso cuando usted escucha al hermano Rafael Díaz a estudiar la Biblia? ¿Cómo usted sabe que lo que le estoy predicando aquí es cierto? ¿Usted lee la Biblia? ¿Usted busca los textos bíblicos? Tengamos cuidado, hermanos. Seamos estudiosos. Está bueno que nosotros escuchemos temas de cualquier pastor, de cualquier predicador. Yo escucho temas de predicadores de la iglesia, de pastores. Pero probemos los espíritus. Probemos si lo que está diciendo tal pastor o tal erudito tiene fundamento bíblico. Siempre seamos analíticos, siempre seamos estudiosos, escudriñemos. Escudriñar significa buscar diligentemente una cosa hasta encontrarla. No lo seamos conformistas. Escuchemos cualquier predicador, pero siempre constatémoslo con la palabra de Dios, porque el que depende del criterio de otro, tarde o temprano se extraviará. Hermanos, acabamos de ver 4 métodos satánicos que el diablo usa para engañar a las masas. Y si usted y yo no estudiamos la Biblia, seremos engañados, aún en la iglesia adventista, porque en la iglesia adventista también hay falsos maestros. No se olvide de eso. Los peores enemigos están aquí. Por lo menos allá sabemos de que lo que predica el catolicismo y lo que predica el protestantismo son falsas doctrinas de Babilonia. A las que debemos tener más miedo y estar más alerta son las enseñanzas que se filtran en la iglesia aquí, que no tienen nada que ver con un categórico, así dice Jehová. Amigo y hermano, el objetivo de este estudio
es para que tú estimules tu mente y vayas a leer la Biblia. Sé un lector voraz. Dedica tiempo a la lectura. No seas ignorante de los temas. Analiza. La cabeza no solamente para andar cabello, es para pensar, para analizar. Estudiemos, de lo contrario seremos engañados. Así que hasta aquí llegamos con el estudio y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Señor que estás en el cielo, te agradecemos por tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque estuviste con nosotros en este estudio. Nos acabamos de dar cuenta que el diablo es astuto. Usa 4 métodos para meter veneno a las falsas doctrinas. Ese veneno que engaña a tus hijos si no estamos preparados. Danos discernimiento, Señor. Danos ese conocimiento que viene de lo alto, esa sabiduría, para que podamos detectar el error inmediatamente y poder desenmascararlo con un así dice Jehová. Gracias, Señor, porque estuviste con nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, compartan este material, sugieran este material a otras personas, a sus amigos, para que puedan crecer en conocimiento de acuerdo al material que predicamos aquí. Así que Dios nos bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.